Pregunta, ninguna inquietud. Bueno, cualquier cosa, por favor, recuerde escribirme a mi dispositivo móvil, que ahí estamos pendientes. Y en la plataforma, por supuesto. Entonces, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar entonces la retroalimentación de esta prueba. Les pedimos el favor que de igual manera revise cómo nos fue en este espacio. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Hay una cosa que sí le voy a pedir el favor, y es que esta evaluación solamente tiene, creo que, dos preguntas que son básicamente de memoria. De resto, son mucho más fáciles de hacer. Ojalá que las pruebas de admisión, tanto como para la universidad o las pruebas de admisión que usted vaya a tener que realizar eh, para el Estado, ojalá que sean en físico, ojalá que no sean virtual. Lo digo es porque es mucho más fácil realizar el análisis de la pregunta cuando usted subraya. Cuando usted no subraya, pues termina cayendo usted en una lectura memorística. Estuvimos observando con Gustavo, la vez pasada yo le comenté si los estudiantes de 11A estaban realizando una lectura memorística y no relacional. Entonces hay dos cosas antes de iniciar la retroalimentación que deben tener en cuenta. La primera es que su interpretación es importante, pero reconozca primero cuáles son las reglas de juego que le están dando en cada pregunta. ¿Listo? Para que no le gane su interpretación más allá de lo que le está presentando la pregunta. Entonces tenga mucho cuidado en eso, porque he conocido muchas personas que son muy pilas, pero que a la hora de realizar la lectura le gana la interpretación personal, más no lo que está explícito en el texto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra cosa es verificar siempre no solamente la información del enunciado, sino qué es lo que específicamente le están preguntando. Porque sí estuve observando que hay algunas personas que les ganó más el relacionar, pero sin tener en cuenta la pregunta. Entonces son esas dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de responder, ya sea hoy fue en economía, más adelante ya será en el ITFES y por supuesto en el ingreso a la universidad. De igual manera, hace ya 3 semanas tuve la oportunidad de acompañar un proceso de admisión en la Universidad Pedagógica Nacional de Quilmes, en la Argentina. Entonces estuve revisando cómo trabajaban ellos. Y lo que hacían es que, estando en virtualidad, ¿no? Entonces le daban al estudiante el enunciado, el estudiante decía cuál era la respuesta correcta y ahora tenía que argumentar. Entonces, ¿qué falencia me di cuenta? En los colegios nosotros no estamos enseñando eso. Entonces, voy a tener aquí una pequeña oportunidad para que usted tenga en cuenta qué puede hacer si le corresponde a usted argumentar. No importa la carrera, hoy el tema es economía, ¿sí? Más adelante puede ser ingeniería, puede ser un ingreso a la Fuerza Aérea. En fin, lo que usted necesita es reconocer qué herramientas tiene para poder dar esa respuesta. Y muchas veces las herramientas no son solamente el proceso memorístico, sino el proceso lector. Entonces, para iniciar este espacio, voy a iniciar con la primera pregunta, que es una de las más difíciles, que nos va a ayudar a entender mucho mejor este espacio. Entonces, arranco así, desde la perspectiva del economista Salomón Kalmanovich. Porque es importante subrayar el autor, porque cuando usted se vaya a referir a lo que dice el enunciado, usted no va a decir el enunciado dice, no, sino el autor, en este espacio Salomón Kalmanovich, nos habla sobre, y así usted está siendo mucho más riguroso, porque no está diciendo el enunciado dice, sino quién lo está diciendo. Revisar muy bien de quién nos está hablando. Entonces retomo, desde la perspectiva del economista, Salvador Kalmanovich, la globalización, que es de lo que nos va a hablar, y tengo que empezar a subrayar cómo la define y cómo la va a trabajar. Entonces dice así, es el proceso de la totalmente libre circulación de las mercancías, esto vendría siendo lo más importante, mercancías, capitales y factores de la producción entre países. Ahí yo tengo la idea central que me está presentando el autor. Sin embargo, me va a hacer un desarrollo de esta idea y todo está en el enunciado. Dice, los países intercambiarían profusamente sus producciones a los que les sobra, y aquí ya me está dando una posición, a los países que les sobra, porque me está hablando de países, capital lo invertirán en los países que tengan mayor escasez del mismo y lo remuneren mejor. Entonces aquí ya me está diciendo un proceso de desigualdad, y lo remuneren mejor y todos los factores circularían sin barreras entre las fronteras nacionales. Entonces ya me está contando aquí un manifiesto de desigualdad, porque me está diciendo que existe un proceso de compartimiento. Ahora sí, perfecto. Pero entonces, lastimosamente, unos países van a tener una mayor ventaja y otros no. Es lo que me está diciendo en este espacio. Porque a los que les sobra capital, ¿sí? Y los que tengan mayor escasez, o sea, el rico y el pobre, va a existir un proceso de intercambio en donde se van a ayudar, pero
realmente el beneficiado aquí sería el país mayor. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Realizar esta interpretación? Hasta el momento no. Lo que hace uno es realizar la lectura. ¿Listo? Y dice acá en este espacio, se haría un proceso de convergencia en la remuneración de los factores y en el crecimiento económico de los países. ¿Qué significa lo que está diciendo el enunciado? Nos está diciendo que, vuelvo, insisto, a los países que le sobran, lo invertirán en los países que tengan mayor escasez. El rico le cede a partir de inversión al pobre y lo remunere mejor y todos los factores significa que esa inversión no es gratuita, sino que pueda sostener una retroalimentación y todos los factores circularían sin barreras entre las fronteras nacionales, tanto como el rico como el pobre. Daría un proceso de convergencia porque estarían las dos posiciones que se encuentran en las remuneraciones de los factores y en el crecimiento económico de los países, supuestamente porque ambos crecerían. Eso fue el enunciado. El enunciado me da una definición de globalización y me cuenta una situación donde el rico estaría ganando, donde los países estarían lastimosamente, los países pobres tendrían una participación muy baja, pero supuestamente ambos ganarían. Y es la posición que nos da Salvador Kalmanovich. Ahora, ¿qué tengo que revisar en este espacio? ¿Qué es lo que me pregunta? A esto el ITFES le llama la tarea. Entonces, ¿qué dice este espacio? Una contradicción a dicha definición, ¿cuál es? Entonces, ¿qué tengo que buscar? En las opciones tengo que buscar la que se contradice con lo que está manifestando el enunciado. Entonces, mucho cuidado porque existieron personas que yo sí alcancé a ver que estaban decidiendo una de las tres opciones y quedaban confundidas y sostenían como un encuentro en sí mismos para decir, bueno, la opción es esta porque dice lo mismo, pero bueno, ojo porque le estaban pidiendo la contradicción. Entonces tenga mucho cuidado con este espacio. El ITFES a esto le llama la tarea, porque ¿qué es lo que yo debo realizar entre el enunciado y las opciones? Por eso se llama en este escenario buscar la contradicción. Entonces arrancamos en este espacio. La dependencia económica de las naciones se encuentra condicionada por la producción nacional para satisfacer sus propias necesidades. ¿Se contradice? ¿No se contradice? Seguimos revisando las demás opciones. ¿Por qué usted debe revisar las demás opciones? Porque eso le va a permitir a usted mejorar su proceso de comparación a la hora de argumentar, sin que usted se salga en este espacio. La respuesta correcta viene siendo esta. ¿Por qué? Ya le vamos a mostrar el por qué. Porque revise lo que está diciendo. Se encuentra condicionada por la producción nacional. Significa que no sostiene un ejercicio de intercambio económico, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? Uno siempre revisa las demás opciones, porque cuando usted va a argumentar y se va a ganar esa beca, sea lo que vaya a hacer usted en su vida, cuando usted argumenta, usted tiene que evidenciar lo que otros no vieron. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces dice acá, la interdependencia económica mundial depende de las potencias mundiales sin permitir la participación de naciones con menores índices de producción. Esta idea se encuentra en este espacio relacionada con lo que nos está manifestando en el desarrollo de la definición el autor Salvador Kalmanovich. Entonces, por eso la voy a descartar porque lo que me pide es la contradicción. La C dice, la apertura económica posibilita una dinámica del capital donde los países intercambian su producción. Bueno, intercambian su producción, se relaciona mucho con la primera idea que me estaba diciendo acá. Pero ¿qué tengo que hacer? Acabar de leer, porque eso me va a dar mayor seguridad a la hora de poder argumentar. Dice acá, su producción y se ayudarían de forma equitativa y promocionarían el crecimiento económico. Esa idea es la que me está manifestando al final. Y ahora voy a revisar la D que dice, la apertura económica se postula solo para naciones con bajos índices de productividad debido al proceso de imposición de las potencias mundiales. Es algo que me está sacando en esta idea. Entonces, caiga en cuenta que las tres opciones, B, C y D, no están en contravía de la idea, sino que están prácticamente diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este espacio? Debemos realizar un proceso de lectura. Ya voy a revisar el chat. Un proceso de lectura en donde, repito, para hacerlo mucho más rápido con las siguientes. Revise muy bien el enunciado, la información que le dan, lo que le preguntan para saber qué es lo que usted tiene que comparar en este ejercicio. Ahora sí, voy a revisar entonces el chat, preguntas e inquietudes. Profe, pero eso no se vuelve una contradicción que hable de libres mercados y luego una interdependencia. No, porque revise muy bien lo que está diciendo en este espacio. Una libre circulación de mercancías. Entonces, este espacio es lo que le daría fortaleza a que fuese esa opción descartada. Recuerde lo que me están preguntando por la contradicción. Entonces, esa contradicción es lo que me está evidenciando la respuesta correcta. ¿Vale? Ahora sí, voy con la segunda, lo voy a hacer un poco mucho más rápido en este espacio. Dice así, a partir de la concepción del autor, siempre señale el berraco autor y en qué año lo dijo. La mayoría de la gente cree que la globalización
vuelva a revisar entonces, me habla de globalización, simplemente traspasa poder o influencias de las comunidades locales y países a la arena mundial. Pero las naciones, y ojo porque aquí es en donde voy a empezar a subrayar, las naciones pierden algo de poder económico, y por eso es importante subrayarlo, que llegaron a tener, significa que ellos antes lo tenían, pero con la globalización lo están perdiendo, porque la globalización no solo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, creando nuevas tensiones para la autonomía local. Entonces, esta es la idea que esto se llama el desarrollo del enunciado, y aquí ya me está dando la pista para saber qué es lo que tengo que hacer con la pregunta. Entonces dice acá, ¿qué es lo que me preguntan? De acuerdo a la postura del autor podemos inferir. ¿Qué significa la palabra inferir? Es tomar el concepto general para explicar una situación concreta, pero tienen una relación directa. ¿Listo? Es prácticamente decir lo mismo, pero lo hace de un modo mucho más concreto, porque inferir es escoger de lo más grande para llegar a lo más simple a la hora de explicar. Entonces dice en este espacio, la globalización fortalece la economía local. Bueno, se contradice con lo que dice el enunciado con estas tensiones. Significa que a la hora de relacionar, chao, no tengo nada que ver, la descarto. La globalización genera un proceso de debilidad de los estados nacionales, ya que reduce su atención totalmente. Entonces, ojo porque mire lo que está diciendo en este espacio. Reducir su atención totalmente. Entonces, ahí está una palabrita que no se encuentra en este espacio. No hay una reducción total, sino que ahí es una tensión. Entonces, por eso yo descartaría en este espacio la B, porque el enunciado me está diciendo que pierden algo de poder, más no totalmente. Entonces, aquí la trampa es en este espacio que dice atención totalmente, y si bien sí habla de debilidad, no está siendo un total, sino que está perdiendo algo de poder económico. ¿Listo? Sigue la C. Dice, la globalización establece un proceso de intercambio, pero debilita el accionar de los estados nacionales. Es un poco más coherente con lo que está manifestando en la parte de arriba, porque me está diciendo que debilita el accionar específico de los estados nacionales, más no es total, no es tan radical. Y la D dice, la globalización fortalece a los estados-nación, se contradice con lo que está diciendo el enunciado. Por eso la respuesta en este espacio viene siendo la C. Entonces, para que lo tenga en cuenta, que en este proceso lo que uno hace es siempre un proceso de revisión. Tuve que haber estudiado, no, lo que tengo que hacer es un proceso de lectura mucho más atento. Por eso, esto cuando se hace de manera presencial, pues se puede rayar y se saca más rápido. De esta manera es un poco más complejo. Vamos a revisar la número 3, dice el Premio Nobel de Economía, ¿quién me va a hablar y de qué va a hablar? Eso es lo más importante, porque a la hora de sustentar, aquí ya le voy a dar el truco, dice, manifiesta que la globalización no es en sí ni buena ni mala, sino que todo depende del modo que ésta sea gestionada. En su opinión, los efectos adversos de la misma, y aquí los menciona, el aumento de la pobreza, incremento de las desigualdades, exclusión social, paro, contaminación, etcétera, pueden ser paliados, y ojo porque aquí viene la idea central, pueden ser paliados por medio de la política económica. Aquí ya me está dando una solución, pero para ello es necesaria la existencia de una firme voluntad política al respecto. Y aquí está complementando la idea y me está dando la pauta para responder, ¿qué pasó ya? Para responder la siguiente idea. Entonces, de acuerdo al texto, el autor sugiere, entonces el autor ya me dijo que en la globalización no es ni buena ni mala, que existen unos problemas, pero que para atenderlo se puede hacer desde una política económica. Pero lo que sugiere el autor es que se hace necesaria una voluntad firme, una voluntad política al respecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Como ya revisé el enunciado, voy a comparar el resto de opciones para revisar cuál es la que encaja con lo que el mismo autor está sugiriendo. Entonces, es simplemente un ejercicio de comparación. Entonces dice, los efectos de la globalización no pueden ser paralizados por la política local, ya que es un concepto que domina el mundo. Se contradice, es muy radical la opción y se contradice con lo que está diciendo el autor. Los efectos de la globalización suponen el fin de los estados nacionales. Sigue cayendo en elementos muy radicales que no está siendo mencionado por el autor. Los efectos de la globalización pueden ser atendidos o contenidos o administrados gracias a la voluntad política fuerte. ¿Por qué es la C? Porque se relaciona específicamente con lo que está diciendo con el enunciado. Y sostengo una sugerencia que es lo que me está pidiendo la pregunta. Dice, los efectos de la globalización son una bola de nieve, ya que no tiene contención política. Ahí estamos observando otra radicalización que no está siendo enunciada
precisamente en el texto. Muy bien, entonces pasamos de tema, ya la número 4. Espero ser como muy claro de qué elementos hay que tener en cuenta. Y ahora sí, a la hora de argumentar, ¿qué es lo que uno hace? Hay dos maneras de argumentar antes de pasar a la 4. Hay dos maneras de argumentar. Entonces, la primera manera de argumentar es simplemente decir la respuesta y uno dice, no, mire, esta es la respuesta y ya, ahí se acaba ese proceso. Fin, pero bueno, realmente, ¿cuál es el trabajo que usted está haciendo para ganarse esa beca? Tiene que usted evidenciar. Entonces, ¿qué hace usted en ese espacio? Tiene dos opciones para argumentar. La número uno, es decir, en este caso viene siendo la número C, es la opción C, porque revise muy bien que lo que dice es contenidos administrados gracias a una voluntad política fuerte y es algo que está trabajando el enunciado. Por eso ahí encuentro la relación. Pero si usted observa, la argumentación se vuelve corta. Y aquí es en donde los jurados, los jueces, le van a tirar a usted la bola para decirle, bueno, ¿y por qué las otras no? Entonces, es lo que usted tiene que comparar y tiene que justificar el por qué usted las va a descartar. Entonces, que haya en cuenta lo que hacemos acá, es revisar cada una de las opciones y evidenciar el por qué esa opción yo la estoy descartando. ¿Yo qué me di cuenta? Yo me di cuenta que cuando las personas muestran el por qué descartan esas opciones, están evidenciando una mejor capacidad argumentativa y tienen una mayor credibilidad y mayor aceptación, porque es una persona que está evidenciando y está reafirmando el por qué la opción que elige es más segura. En cambio, las personas que salían, y se lo digo porque lo observé, que salían y decían, no, es que la sé. Y dicen, no, mire, porque en el texto dice que gracias a una voluntad política fuerte y se relaciona con lo que dice el enunciado, y las otras no. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen, no, muy bien, sí, lo está evidenciando, pero no logra convencer a los jurados. Y a la hora de competir con otros estudiantes, ¿yo qué me di cuenta? Pues el que lograba descartar las demás opciones le daba más fuerza a esa opción. No solamente por el descarte, sino porque después de que acaba de descartar las demás, cuando elige esa opción y evidencia la comparación que hay, pues es una persona que está mostrando que tuvo tiempo para poder comparar no solamente la opción correcta, sino las demás. Y es una persona que tiene la capacidad de evidenciar más cosas. Entonces, es algo que es clave para que usted lo tenga en cuenta. Esta pregunta es la más fácil de todas, pienso yo. Usted me dirá si es cierto o no. Y vamos a realizar entonces este proceso de descarte. ¿Usted cómo lo está haciendo? Dice así, de acuerdo a lo expuesto por el autor, Norberto Bobbio, siempre el año. ¿Listo? ¿Y de qué me va a hablar? La economía y los estados sostienen una confrontación. Esta es la idea central. Por el poder de influenciar, aquí me está diciendo quién está peleando y por qué lo están haciendo, la esfera privada sobre la esfera pública. O sea, la esfera privada viene siendo la economía, la esfera pública vendría siendo el Estado y viceversa. Todo para obtener un mayor beneficio posible del otro. ¿Y qué me pide la pregunta? Lo anterior evidencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo ya revisé lo que dice el autor, me está diciendo que hay una pelea, ¿y qué tengo que hacer? Buscar en las opciones esa pelea, ese fighting. Entonces, arranco en la primera parte, dice, la tensión existente entre economía y estados por la influencia que el uno hace sobre el otro. La respuesta es la A, porque prácticamente me está diciendo lo mismo que el enunciado, y me está diciendo la tarea que busque cuál es la evidencia. Ahí está. Sin embargo, ¿yo qué hago? Reviso las otras opciones. La tensión entre los mecanismos de defensa ciudadana. Pues los mecanismos de defensa ciudadana no los están mencionando en el texto, por eso hay una incoherencia y no se relaciona con el enunciado. La cooperación económica. Entonces yo veo acá, desde el Estado y los beneficios hacia la población. Cuando aparece la palabra cooperación, tengo una contradicción con eso que me está diciendo una confrontación. Entonces caiga en cuenta que es un juego de palabras, ¿se da cuenta? Y la D dice, a ver, la D, rápido, rápido. Y la D dice, en este espacio, ¿no hay D? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay D? Ah, ya. La cooperación, vuelve a colocar la cooperación, nada que ver, aquí no hay cooperación, por eso yo la descarto inmediato. ¿Listo? Entonces, a la hora de argumentar uno, ¿qué dice? Pues las opciones, la opción B habla de un tema que no se está relacionando con el enunciado. La opción C y la opción D hablan de una cooperación cuando el enunciado está mostrando una confrontación entre la economía y los estados. Por eso, la opción que está evidenciando este conflicto es la A porque habla de una tensión y una tensión que existe entre la economía y los estados, entre ver quién influencia a quién y se relaciona con lo que dice el enunciado. Entonces, así usted descarta directamente a los demás para que esa beca sea suya. Ahora sí, entramos directamente a la número 5 de una manera mucho más rápida. La politóloga mexicana María Guadalupe Huerta
expresa el surgimiento del neoliberalismo. Y ojo porque esta lectura sí exige mucha atención. Dice, a consecuencia, aquí ya me está diciendo que es una consecuencia del nacimiento del neoliberalismo. Hacia finales de la década de 1970 comenzaron a manifestarse a escala mundial y de forma bruta los efectos del agotamiento de la expansión previa del capitalismo. Aquí ya me está dando una idea importante. Atrás, o sea, antes de esa crisis que había, atrás quedó el periodo de estabilidad económica con tipos de cambio y tasas de interés fijas, quedaba incertidumbre de las finanzas internacionales y de la planeación económica y empresarial entre países. En estas circunstancias, los mercados internos, ojo porque ya me está hablando de un espacio bien claro, los mercados internos crecían en respuesta a las políticas, tanto inversión y gasto público. Aquí ya me está diciendo quién era el que apoyaba directamente la economía antes de esta crisis de corte expansionista derivadas del triunfo de las propuestas económicas de corte keynesiano como la protección comercial y el desarrollo industrial. Ya tengo claro el texto. Me habla que el neoliberalismo va a nacer por culpa de una crisis económica donde la inversión y el gasto público ya no pudieron dar respuesta y por eso nace el neoliberalismo. Es lo que me está diciendo este espacio. Esa sería la interpretación. ¿Yo qué le invito? Evite hacerla. Lo que debe hacer es juegue con las reglas que le aparece acá y revise qué le preguntan. Evidenciando de esta forma la crisis que sostuvo. Entonces aquí tengo que revisar qué fue lo que sostuvo crisis, de acuerdo a la lectura que me están dando. El Estado, porque no podía realizar, y aquí lo está diciendo, inversión y gasto público debido a la crisis de expansión del mercado capitalista. Ahí está la respuesta. ¿Y por qué esa es la respuesta? Porque se relaciona con lo que me están preguntando y se relaciona con la explicación que me está dando la autora al neoliberalismo, con una crisis en donde lastimosamente el Estado, que era aquel que realizaba la inversión de carácter público, ya no pudo responder a ese escenario. Por eso aquí ya tenemos un relacionamiento que me va a mostrar que la opción es la A. Sin embargo, reviso las otras rápidamente. El mercado porque dejó de recibir la protección del sector privado. Entonces, hasta acá puede ser, pero revise que la protección del sector privado como impulsor del desarrollo capitalista existe una contradicción. El comunismo, en ningún momento en la parte de arriba menciona el comunismo, porque recibió un apoyo del sector capitalista, nada que ver, no tiene ninguna relación frente a lo que dice el enunciado. Y el Estado porque recibió con la crisis un apoyo al desarrollo del mercado local. Existe una contradicción porque en el texto está manifestando que precisamente como el Estado ingresó en crisis, es que vamos a sostener la aparición del neoliberalismo. Por eso la opción D tampoco es, así es lo que se hace. Entonces la que sostiene, la que evidencia quién fue el que sostuvo la crisis, en realidad no fue el mercado, sino el Estado, porque ya no pudo seguir respondiendo. Y ahí es cuando esa crisis de expansión se va a representar. No siendo más, voy a revisar entonces, esta es la que, por favor, compare en este momento esta pregunta, que creo que fue esta la que presentó problemas en un CV. Dice, el politólogo colombiano Jesús Bejarano, siempre tengo que decirlo acá, manifestó que el avance del neoliberalismo, ya sé de qué me está hablando, donde las empresas privadas aparecen después de la crisis, y quiero ser claro de quién me está hablando, por eso el perspectivismo es vital acá. ¿De quién me está hablando? Me está hablando de las empresas privadas. Aparecen después de la crisis como las salvadoras de las economías. ¿Listo? ¿Y por qué? Al presentarse como generadores de empleo, motores de la economía, al abrir sucursales en otros espacios nacionales, y aquí ojo, porque esto ya le da un giro al texto, e incluso asumir responsabilidades del Estado en términos como salud, educación, hasta el proceso. Regálame un segundo, aquí lo estoy subrayando. Aquí lo tenemos. Hasta el proceso de entierro de un ser humano. Lo que llevó, aquí acaba directamente la idea, y aquí dice, lo que llevó a la reducción de la capacidad de atención del Estado a las necesidades de los ciudadanos. Y aquí lo está justificando muy bien. Ahora tratados como clientes. De acuerdo a esta postura, una conclusión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar directamente la consecuencia, lo mismo que está diciendo el enunciado. El sector privado es un aliado del Estado porque en solidaridad, ni siquiera, aquí hay dos palabras que descarto, no es aliado, porque el texto en ningún momento habla de aliados, ni está hablando de solidaridad, o sea que lo descarto. El sector privado permite una expansión del sector público, es una contradicción, porque recordemos que lo está enunciando que el sector privado asume responsabilidades del Estado.
Así que no tiene una expansión, al contrario, tiene una reducción. El sector privado, al sostener un acaparamiento del mercado, desplaza al accionar del sector público, reduciendo su capacidad de atención y acción. ¿Por qué viene siendo esta? Porque se encuentra descrita esta acción cuando manifiesta qué tipo de responsabilidades asume el sector y por qué lo está desplazando. Quiero ser claro. Y revisemos la D. El sector privado, al sostener un acaparamiento del mercado, ofrece alternativas de producción y atención de diversos aspectos que requieren los clientes. Claro, está hablando solamente es del sector privado, pero no está contemplando al sector público. Por eso la opción, dígame Daniel, la opción correcta viene siendo la C porque está contando el fenómeno y ahí está realizando la relación usted con el enunciado. Listo, hombre, lo escuchamos. Su pregunta, su consulta. Listo, profe. Es que estaba acá mirando como mi prueba y en ¿Sí? la parte del costado izquierdo pues me aparecería si la tuve bien o la tuve mal, ¿no? O sea, si te aparece Sí. puntúa 0 sobre 0,5 es porque la tuve mal. Ok. Entonces, Estaba analizando las respuestas que me estabas dando sí. y la pregunta 6 tengo justo la respuesta correcta, pero me parece como que la tengo mal. Ok, no hay ningún problema. Igual, entonces serían esas, sí, estamos en la 6. Entonces, igual, en 11A se está presentando, entonces con la pregunta 6 igual. Listo, Ok. perfecto. No hay ningún problema. Ah, listo, gracias, Eh, profe. no, tranquilo. Dice, mister, si esa la tengo bien y quedó mal calificada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Toma el pantallazo y me lo envía para poderla reportar, ¿vale? Eso es lo que nosotros hacemos en este espacio. Listo, no, no se preocupe, igual, eso es lo que nosotros hacemos. Usted me envía el pantallazo y lo que nosotros hacemos es que le reportamos directamente al ingeniero del colegio para que lo tenga en cuenta en este espacio. De igual manera, yo qué haría, ese punto igual lo doy para todos, porque es un error del sistema que en este caso sería injusto decirle a usted no. Al número, al mi número telefónico que ustedes lo tienen en los grupos. De todas maneras, si no lo tiene, ya inmediato se lo voy a enviar, ¿vale? Al 314-348-1396. Listo, ok, ya llegamos entonces un poco hacia el cierre de este espacio y vamos a revisar entonces la número 7. La número 7 dice, de acuerdo al abogado y tratadista Abelardo Torre, en el 2009, dice, el derecho se define en dos vertientes. La primera, derecho objetivo. Vamos a revisar de qué está hablando el derecho objetivo, que es el campo donde se construye normatividad para regular la sociedad. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo que es el derecho objetivo. De otra parte, encontramos el derecho subjetivo, descrito como las posibilidades, facultades que sostienen los individuos ante la normatividad. ¿Y ahora qué voy a hacer allá? Voy a revisar qué es lo que me pregunta específicamente. ¿Cuál es la tarea que tengo que hacer? Tengo que dar un ejemplo de estas definiciones. Eso es lo que me está pidiendo específicamente la prueba. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que comparar estas opciones. ¿Cuál viene siendo la que pertenece a derecho objetivo y a derecho subjetivo? La anarquía no tiene nada que ver con el derecho objetivo y los derechos colectivos sí tienen que ver con el derecho objetivo, pero como me piden de las dos, lastimosamente la descarto. El juego de dominó y la obediencia escolar. La obediencia escolar realmente entraría dentro del derecho objetivo o sería del subjetivo. Entonces ahí entro en una ambigüedad, en una confusión. Y el juego de dominó, bueno, ¿qué relación tendría en este espacio? Como derecho subjetivo, pero como está en una ambigüedad, la descarto. Textos de literatura y lecciones de historia. Bueno, ambas estarían dentro del derecho objetivo, pero en realidad no me está dando una normatividad clara. Simplemente queda una clase y ya. Mientras que cuando me dice directamente la constitución política, sí se está relacionando con el derecho objetivo porque son las reglas de juego que tiene la sociedad y me está hablando de derechos subjetivos cuando habla de los derechos individuales. Por eso la opción correcta viene siendo la A. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta en el ejercicio de comparación. Voy con la 8 para ya ir cerrando. El accionar del derecho se asume desde su regulación en diferentes ramas del derecho. Estas permiten la atención de los conflictos y normalización de la sociedad, evidenciando su trabajo en las ramas. Aquí, ¿qué hay que hacer? Decir cuáles son las ramas del derecho y espero que personalmente usted ya las tenga muy en cuenta porque cuando tenga usted problemas legales, ya sea porque le llegan o que usted los genere o que le lleguen a usted, usted sepa qué tipo de abogado y qué tipo de derecho es el que lo asesora. Entonces, el derecho público sí es, derecho individual no existe y derecho privado sí existe, pero no se complementa.
C, derecho salarial, pertenece es al derecho laboral, significa que no tiene nada que ver. Derecho constructor, nada que ver. Y pluripenitenciario, derecho de las cárceles, nada que ver. Derecho tributario, esta era la trampa. Derecho tributario, acuérdese que hace parte de derecho público. Derecho penal hace parte de derecho público y derecho civil de derecho privado. Pero entonces quedaría en el aire. Por eso la respuesta más completa es, y la correcta, porque estas son las ramas del derecho, que lo observamos directamente en una sesión, es el derecho público, social y privado. Por eso la respuesta correcta es la A. Vamos a revisar, creo que esta es la otra pregunta que le generó problemas, creo que es la número 9. Revise por favor si es correcto para poder validar la información. Dice, el derecho social sostiene dos campos de acción, el derecho agrario y económico. Este último, de acuerdo, o sea que me está hablando específicamente del derecho económico, de acuerdo a los aportes de este autor, que se llama David Gilnat, sostiene como finalidad realizar una intervención en las relaciones, ojo con esto, realizar una intervención en las relaciones de poder e intervención de la economía Estado. Ese es el sentido del derecho económico. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo la pregunta? El para qué se realiza esa intervención. Entonces dice acá, regular la influencia y subordinación de la economía hacia el Estado. ¿Qué me está diciendo esa opción? Que la economía estaría en lo alto y el Estado tendría que obedecer. O sea que no hay un proceso de intervención y de regulación que sea correcto en este espacio. Luego dice, regular la influencia y subordinación del Estado hacia la economía. Gira ahora el Estado arriba y la economía abajo. No tiene sentido entonces el papel. Regular y equilibrar las relaciones e influencias entre la economía y el Estado. Y revisamos la última. Regular y estimular. Esta es la palabra que estaría en contradicción. En realidad el ejercicio es estimular. O sea, no importa cómo, yo lo regulo, pero les digo, ay, interactúen, no tiene sentido. Por eso, en este espacio, la que se relaciona con el objetivo que se encuentra en el enunciado es la C porque está manifestando que regula y equilibra las relaciones e influencias que hay entre la economía y el Estado. No es regular por regular, sino que es regular para equilibrar. Por eso la opción correcta es la C. Por favor, verifique, me confirma por favor si en la plataforma le apareció esa opción también como mal calificada. Por favor, entonces, quedo atento. ¿Qué hubo, Juan José? Hombre, lo escuchamos. ¿Cómo le fue? No, si era para confirmarle eso, mister. Esta pregunta también está Oh, no hay ningún problema. mal puesta. Listo, no hay ningún problema. Le voy a pedir el favor el pantallazo, hombre, para podérselo enviar a Serrano. Listo. Muy bien, llegamos a la número 10 y así con el fin de este espacio. Recuerde que voy a dejar entonces la plataforma abierta. Espero que pues ya quede solucionado esto con un plazo de 24 horas. Y de igual manera, pues le vamos a dar la oportunidad para que realice su actualización hasta el viernes en horas de la noche. Dice en este espacio, 10, en coherencia con el abogado, reviso este espacio. Este es el abogado del cual me están hablando, que se llama Weiler J. H. En el 2020 dice, el derecho internacional sostiene como finalidad acordar acciones donde se establezca cooperación y referencias jurídicas ante fenómenos sociales, políticos y económicos que afrontan los estados nacionales, consolidando convenciones para la protección de los derechos ciudadanos. Ahora sí, ¿qué es lo que me pide directamente? Un ejemplo que evidencia el trabajo del derecho internacional es, quiero ser claro en este espacio, la convención, usted sostuvo una actividad complementaria donde esto lo tenía. Entonces dice, la convención para la atención del adulto mayor, no existe la convención y nunca la hemos visto. La convención sobre los derechos de niños y adolescentes es una que trabajamos en una actividad complementaria, por eso la respuesta es correcta. Revisemos las otras dos opciones. La convención sobre los derechos del deporte no se ha realizado, en realidad no hay un acuerdo internacional al respecto. Y la Convención sobre la Atención al Derecho Civil. Recuerde que derecho civil, derecho penal, derecho tributario, derecho laboral, es prácticamente no una competencia internacional, sino local. Cada país establece las reglas de juego en ese espacio. No hay las mismas reglas de juego en todas las naciones. Si usted, por ejemplo, va a tener la oportunidad de irse del país y de irse a trabajar a otro espacio, tendría que revisar el derecho laboral de ese escenario, porque hay algunas cosas que lo puede proteger y otras en las cuales no se ha legislado, porque no hay un acuerdo internacional en el marco laboral, en el marco civil y en el marco penal hasta ahora se está construyendo. Por eso la respuesta correcta en este espacio viene siendo la
B. No siendo más, siendo las 11:50, les agradezco a todos por su paciencia. Les pido el favor que revisen la plataforma, qué actividades a usted le hacen falta. Tiene 24 horas, hasta mañana prácticamente 7 de la noche para que usted las pueda subir y así pues evitar sostener algún margen de pérdida y demás. Recuerde por favor que si sostuvo inconvenientes con la pregunta número 6 y con la pregunta número 9, repito por favor envíeme los pantallazos para hacer el reporte y recuerde que como consecuencia esas dos preguntas se las estaríamos cediendo. Yo creo que lo importante acá, y es un mensaje que quiero dejar para el 11 para cerrar, yo creo que acá lo importante no es simplemente pensar en un número de nota, sino también en cómo me estoy preparando para las decisiones que vienen. El mundo se puede caer, pero las becas no se están acabando. El ingreso a la universidad no se está acabando. Hay que revisar muy bien cómo estas herramientas, en vez de decir, ah, sí, le saqué una unidad, me fue bien o mal, es entender cómo estoy leyendo para poder ser más competitivo, para poder realmente ingresar a esos escenarios que me van a garantizar un excelente futuro en menos de 5 años. Les agradezco a todos por su tiempo. La próxima semana entonces vamos a iniciar nuevo tema. Ya arrancamos desde un marco más internacional y con otras actividades en este espacio. Cuide mucho su salud y a su familia. Les deseo una feliz mañana. Que esté muy bien. Hasta luego.